El vigilante. Cuando las necesidades producen presión, un hermano me preguntó por qué su oración no tenía respuesta. Le respondí porque no había presión. Cuando preguntó por qué la presión era necesaria, yo le dije que ella era necesaria para que la oración tenga respuesta. En realidad, yo siempre hago esta pregunta a los hermanos. Dios escucha su oración. La respuesta que finalmente recibo es esta: después de orar 3 o 4 veces, el asunto es olvidado. ¿Por qué es olvidado? Porque esos que olvidan no sienten la presión sobre sí. No es extraño que ese sea frecuentemente el caso. Cuando olvidamos el asunto de la oración. Si usted olvidó un asunto de oración, ¿cómo puede culpar a Dios por no recordar? Naturalmente, Dios no le responderá si usted meramente pronunció algunas palabras en oración casualmente. Muchos oran como si estuviesen escribiendo una redacción. Sería mejor que no orasen. La oración de muchos transgrede el primer principio de oración, que no es fe ni promesa, sino necesidad. Sin necesidad no hay oración. No es de extrañar que las personas no reciban respuesta a sus oraciones. Para que Dios responda a la oración de un creyente, Él le dará primero una necesidad, dará al creyente alguna presión a fin de que éste sienta la necesidad. Entonces el creyente se vuelve a Dios pidiendo una respuesta. La experiencia bajo presión de John Knox. John Knox era poderoso en la oración. La reina María de Inglaterra dijo cierta vez: no tengo miedo al ejército de toda Escocia, solo temo la oración de John Knox. ¿Cómo oraba John Knox? Él decía: oh Dios, dame Escocia o yo muero. ¿Por qué él oraba de esa manera? Porque la presión dentro de él era muy grande. Estaba más allá de sus fuerzas, por eso, él se derramaba delante de Dios. La presión dentro de John Knox lo llevaba a hacer tal oración. La experiencia de Moisés bajo presión. Puede que usted no comprenda por qué Moisés, en su época, oró de esta forma: te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. La razón es que Moisés estaba consciente de una necesidad y estaba tan presionado por esa necesidad que prefería perecer si Dios no salvase a los hijos de Israel. Por eso, Dios lo oyó. La experiencia del apóstol Pablo bajo presión. El corazón de Pablo era el mismo, porque yo mismo deseara ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él prefería no ser salvo si los hijos de Israel no fuesen salvos también. Tal palabra no era mera adoración, de boca para afuera, tampoco una mera explosión emocional. Ella venía de un profundo sentimiento causado por la presión de la necesidad. Alguien puede imitar las palabras de la oración de otro, pero la oración será ineficaz y sin utilidad porque no hay presión. ¿Quién orará diciendo que, si Dios no le responde, él no se levantará? Si alguien tiene realmente ese sentimiento y esa palabra dentro de sí, su oración será oída. Usted también puede orar con esas palabras, pero lo esencial es si usted siente esa presión dentro de sí. El testimonio de un joven. En cierta ciudad de China, había un hermano en el Señor, muy bueno. Él tenía un hermano en la carne que era también su colega en la escuela. Por causa de su fe, él era frecuentemente hostilizado y ridiculizado por su hermano. El año pasado, prediqué en aquella escuela y tuve oportunidad de conversar con su hermano de carne y sangre, el cual, no obstante, permaneció indiferente. Entonces, ese buen hermano acostumbraba testimoniar del Señor en la escuela y asumir el
liderazgo entre los hermanos de allí, pero, por algún tiempo él dejó de testimoniar y su rostro quedó un poco triste. Por ello, otros hermanos me informaron de su condición. En verdad, temían que él hubiera apostatado. Fui solicitado para ayudarlo. Allí, me encontré unas pocas veces con él. En cada ocasión él salía del paso después de haber intercambiado algunas palabras. Él me evitaba, y yo quedé realmente confundido. Otro hermano me contó que ese joven hermano le había dicho la razón por la cual él dejó de testimoniar. En cuanto su hermano en la carne no fuera salvo, él no testimoniaría por el Señor. La noche de la última reunión en la que estuve allí, hablé con él nuevamente. Le pregunté a quemarropa por qué él estaba actuando de aquella manera durante ese tiempo. Él respondió que, si Dios no salvase a su hermano, él no testimoniaría más. Yo sabía cuán honesto era él y que estaba realmente preocupado por su hermano. Sabía también que tenía un encargo especial en el corazón por su hermano y estaba bajo tremenda presión. Solo habría dos explicaciones. Esto era de parte del enemigo que lo estaba engañando y haciendo que él desfalleciese y no trabajara para el Señor, o Dios realmente salvaría a su hermano. Si Dios le dio tal presión y lo llevó a orar con esa intensidad, entonces su hermano sería salvo. La presión sobre él era tan grande, más allá de su capacidad, por eso él tuvo esa reacción tan peculiar. Después de regresar a casa, recibí de un hermano de aquella escuela una carta trayendo las buenas nuevas de que el hermano de ese joven fue finalmente salvo. No mucho después de que yo dejara la escuela, el hermano de ese joven cayó enfermo y durante la enfermedad aceptó al Señor y fue sanado. La experiencia de ese joven nos muestra un principio. Antes de contestar las oraciones, Dios frecuentemente coloca una gran presión sobre nosotros para llevarnos a orar. Anteriormente no teníamos poder en la oración, pero ahora con tal presión somos capaces de orar. Cuanto mayor fuese la presión de Dios, tanto más poderosa se vuelve nuestra oración. Aprendemos esta lección: la presión produce poder. El propósito de la presión no es debilitarnos, sino ser utilizada por nosotros para transformarla en poder. El poder está determinado por la presión. La experiencia de ese joven nos muestra un principio. Antes de contestar las oraciones, él frecuentemente coloca una gran presión sobre nosotros para llevarnos a orar. Anteriormente no teníamos poder en la oración, pero ahora con tal presión somos capaces de orar. Cuanto mayor fuese la presión de Dios, tanto más poderosa se vuelve nuestra oración. Aprendemos esta lección: la presión produce poder. El propósito de la presión no es debilitarnos, sino ser utilizada por nosotros para transformarla en poder. Podemos, así, entender por qué algunas oraciones son contestadas y otras no. ¿Por qué Dios frecuentemente escucha oraciones por cosas grandes, en tanto no escucha oraciones por cosas pequeñas? ¿Por qué Dios oye nuestras oraciones por nuestros queridos amigos o cooperadores cuando están gravemente enfermos, pero no oye nuestras oraciones cuando tenemos dolor de cabeza, resfriado o algunos arañones? Ya lo dije y vuelvo a repetir: cualquier oración que no nos mueve, no puede mover a Dios. Esto está relacionado con el poder y el poder está determinado por la presión. ¿Por qué Dios permite que muchas dificultades, callejones sin salida y hechos inevitables lleguen a nosotros? Por ninguna otra razón a no ser llamarnos a utilizar tal presión y volvernos poderosos en la oración. Nuestro fracaso está en que no sabemos hacer uso de la presión para transformarla en poder. Todas las presiones tienen un propósito. Debemos saber que todas las presiones tienen un propósito. Entre tanto, no debemos esperar hasta que la presión se vuelva insoportable antes de orar. Debemos aprender a orar sin presión como también con presión. Si hay presión, utilicémosla transformándola en poder. De esta manera, reconoceremos que siempre que la presión surja, Dios va a manifestar su poder para resucitar muertos. No existe mayor poder que el poder de la resurrección, y cuando estemos oprimidos más allá de la esperanza, experimentaremos el poder de su resurrección fluyendo dentro de nosotros.
¿Cuántas veces en su vida sus oraciones fueron respondidas? Sin duda, usted debe haber tenido algunas oraciones respondidas algunas veces. ¿Por qué esas pocas oraciones fueron respondidas? No fue porque usted sintió la presión, por ser tan grande, usted derramó su corazón delante de Dios. Tal vez usted nunca haya ayunado antes, mas aquel día en particular, usted no puede hacer nada a no ser ayunar. Usted sintió que estaba siendo presionado a ir delante de Dios y no consideró más que la oración era una carga. Por el contrario, la oración para usted se volvió, aquel día, un medio para descargar un encargo. El vigilante.